Buenas tardes amigos, hoy en Cómo Cocinar, hamburguesas de Angus. ¿Cuáles son los ingredientes para nuestra hamburguesa? Pues evidentemente la carne, la hamburguesa, vamos a tener el pan, bacon, queso, pimienta, aceite de oliva, aceite de girasol, sal, limón, huevo, patata, tomate, lechuga, cebolla y ketchup. Bueno, para hacer esta hamburguesa lo primero que vamos a hacer es ir preparando lo que es el acompañamiento de la hamburguesa. Quitamos esta parte del tomate, ¿vale? Y cortamos el tomate en rodajas lo más fina posible para luego ponerla en la hamburguesa. La primera me ha salido demasiado gorda, la verdad. Una vez que hemos cortado las dos rodajitas de tomate, vamos a preparar la lechuga que va en el interior de la hamburguesa. Hemos cogido unos cogollitos pequeñitos, ¿vale? Le quitamos, la hemos lavado previamente, y le quitamos lo que es el corazoncito este y la vamos abriendo para luego ponerla en la hamburguesa y crear una cama con la lechuga. Es muy importante el orden en el que vayamos a poner los ingredientes dentro del bocata. ¿Por qué os digo esto? Pues porque yo, por ejemplo, he trabajado en un sitio donde se hacían bocatas todos los días y había gente que llegaba y me decía que le gustaban más los míos, y era simplemente porque yo colocaba los bocatas en otro orden diferente. Vamos a ponerle también a esta hamburguesa un poquito de cebolla morada. Lo vamos a cortar así, de esta manera, como habéis visto, para que a la hora de montar el bocata se nos quede más uniforme. Bueno amigos, vamos a coger y vamos a freír unas patatas y las vamos a freír en gas. Muy importante que lavemos bien las patatas, ¿vale? Porque las vamos a dejar por la piel. A la hora de coger el cuchillo, muy importante coger un poco de metal, ¿vale? Si lo cogemos por el mango, el cuchillo puede dar la vuelta y nos puede hacer daño. Si lo cogemos por aquí, el cuchillo no se nos escapa. Vamos a cortar la patata en gajo grande y luego la vamos a freír y va a acompañar a esta hamburguesa. El huevo, por ejemplo, que tenemos ahí para acompañar a la hamburguesa, no vamos a freír un huevo y se lo vamos a echar tal cual, sino que vamos a coger y vamos a hacer mayonesa de huevo frito. Ahora veréis cómo se hace. Bueno, ya tenemos las papas friéndose y mientras que se van friendo vamos a ir haciendo la mayonesa de huevo frito. Para hacer la mayonesa de huevo frito vamos a separar la clara de la yema. Tenemos aquí un cacharrito que hemos comprado que nos sirve para separar la clara de la yema, y ahora vamos a mover un poquito para que vaya saliendo toda la clara. Veis que se queda la yema en lo alto y la yema la guardamos para después. Bueno, tenemos las patatas casi fritas, veis cómo están, y tenemos ya el aceite calentito para freír la clara del huevo, para hacer nuestra mayonesa de huevo frito. Le bajamos un poquito la intensidad del fuego porque no queremos que se nos queme. Y con
como podéis comprobar, ya tenemos nuestra clara frita. Bueno, ya tenemos la clara frita. Ahora vamos a hacer la famosa mayonesa de huevo frito. Primero echamos la clara, añadimos la yema que habíamos dejado aparte, el limón. ¿Para qué queremos el limón? Para echarle unas gotitas de limón a nuestra mayonesa. Montamos la batidora, echamos un poquito de sal y tenemos aquí el aceite preparado para ahora empezar a batir. Bueno, ya tenemos la mayonesa lista y le añadimos un poquito de pimienta para darle otro toque diferente. Ahora, eso sí, la guardamos en la nevera unos minutitos mientras que se terminen de freír las papas. Ya tenemos nuestras patatas fritas en gajo. ¡Qué buena pinta! La vamos a dejar aquí, le vamos a escurrir todo el aceite, por eso le ponemos un poquito de papel de cocina para que absorba todo el aceite. Y ahora sí, vamos a hacer la hamburguesa. Llega el momento del bacon. Ponemos el fuego a tope y lo vamos a hacer aquí en esta parrilla. El bacon le va a dar un toque muy sabroso a nuestra hamburguesa, que ya de por sí es muy sabrosa porque es de ternera de Angus. Una ternera que está exquisita. Lo siento por aquellos que no les guste la carne, pero en este canal comemos de todo. Por cierto, se me olvidaba una llamadita a la acción. Darle al botoncito de suscribir, a la campanita, al like si os gusta, y aquí estamos, ¿vale? Bueno amigos, como podéis ver, el bacon lo tenemos ya bien hechito y lo vamos a sacar y vamos a aprovechar que tenemos la plancha bien calentita y aprovechamos el jugo del bacon para hacer nuestras hamburguesas. Un consejo: no le deis mucha vuelta a la carne. La carne se pone y cuando esté medio hecha se le da la vuelta. No hay que estar dándole la vuelta continuamente, si no va a perder mucha jugosidad, ¿vale? Madre mía, Rosalía, esto se está poniendo ya interesante. Mirad qué color tiene la hamburguesa. Ya queda poquito para terminar nuestra hamburguesa de Angus. Bueno, como ya podéis comprobar, nuestra hamburguesa están ya casi listas. Ahora vamos a preparar el queso. El queso lo vamos a fundir en otra sartén, pero vamos a aprovechar el caldito, el aceitito que ha soltado el bacon y la propia hamburguesa para darle un toque de más sabor también al queso. Bueno, ya estamos fundiendo un poquito el queso, veis cómo se está quedando, ¿vale? Y ahora vamos a proceder a montar la hamburguesa. Bueno amigos, ya hemos preparado todos los ingredientes que nos hacen falta para esta magnífica hamburguesa. Ahora vamos a montarla. Os voy a enseñar el truquillaki mío para montar la hamburguesa. Primero vamos a coger el pan
Abrimos el pan y ponemos una cama de lechuga. Seguidamente cogemos la hamburguesa y la ponemos encima. Luego vamos a añadirle una rodajita de tomate. Le añadimos también una rodajita de cebolla. Y diréis, esto va a estar... Aquí cabe todo y ya veréis cómo va a quedar. Ahora, cogemos el bacon, lo ponemos encima. El bacon, fijaros que ha quedado crujientito, ¿eh? No lo puedo evitar, lo siento. Le ponemos el bacon y por último vamos a poner el queso que hemos cogido y hemos derretido y se lo ponemos, perdón, que se cae, se lo ponemos encima. ¿Por qué este orden? Porque este orden hace de que lo más jugoso que hay, que es el queso, vaya pasando el sabor a los demás ingredientes y todo se quede aquí donde está la lechuga. Por eso los clientes que tenía donde estaba trabajando antes venían y preferían que yo les pusiera la hamburguesa, porque los ponía en este orden y le daba más jugosidad a la hamburguesa. Por último, y no menos importante, le vamos a añadir nuestra mayonesa de huevo frito y un toquecito de ketchup. Cerramos y tenemos una hamburguesa de campeonato. Así no se mueve. Bueno, amigos, aquí tenéis vuestro menú de hamburguesería, que esto no se lo salta ni un galgo. Me voy a poner tibio. Nos vemos.